Hace siglos existió una colección de textos antiguos que pocos conocen. No es un libro común, es un conjunto de escritos transmitidos en secreto de generación en generación y que algunos consideran casi prohibidos. Estos textos fueron atribuidos a Hermes Trismegisto. ¿Y quién es Hermes Trismegisto? Pues no fue una figura histórica, sino fue un símbolo de la sabiduría universal. Y esta figura combina aspectos del dios egipcio Tot y del dios griego Hermes, cuyo nombre significa Hermes el 3 veces grande. Los textos contienen los secretos del universo, la mente humana, el alma y la conexión entre todas las cosas. No son simples palabras, son como un mapa de la realidad, pero escrito por alguien que parecía comprender los misterios más profundos de la existencia. Se trata de alrededor de 17 tratados o diálogos redactados en griego aproximadamente entre los siglos II y III después de Cristo. Durante siglos circularon como manuscritos sagrados antes de ser compilados y fue en el Renacimiento cuando ya fueron redescubiertos, los tradujeron y los reunieron. Y fueron utilizados por filósofos, alquimistas y pensadores de la época. Este redescubrimiento ayudó a dar forma al esoterismo occidental, tal como lo conocemos el día de, hoy. Y se dice que quienes se adentran en estos textos comienzan a ver el mundo de una manera diferente, como si una capa de realidad se levantara ante sus ojos. Estoy hablando del Corpus Hermeticum. Es un texto que ha influido en el pensamiento esotérico durante siglos y sigue guardando secretos que pocos comprenden. Quédate porque en este video desglosaremos la primera parte de los tratados del Corpus Hermeticum. El tratado 1 o primero es Poimandres. El narrador aquí, que es Hermes Trismegisto, entra en un estado de trance o de meditación profunda en el que los sentidos quedan suspendidos. Se le aparece Poimandres, quien se presenta como la mente del poder supremo, o Nous. Y Poimandres le pregunta qué desea conocer. Hermes le pide que le hable sobre la naturaleza de los seres y quiere conocer a Dios. La visión de la creación de Poimandres la muestra o se la muestra a Hermes y es una visión cósmica y simbólica, en donde primero surge la luz, que es el símbolo de la mente divina y la conciencia pura. Luego aparece la tiniebla, representando la materia caótica y sin forma. De la tiniebla brota una sustancia húmeda que emite sonidos de clamor y que pide orden. Después viene la palabra o nombre santo, que desciende sobre la materia generando fuego y aire que ascienden y forman los cielos. La tierra y el agua quedan abajo, mezcladas en movimiento, organizadas por el Espíritu Divino. Después habla sobre Dios, la mente y el Logos. Poimandres le explica, él mismo es la luz y la mente. El nombre luminoso o Logos es hijo de Dios y principio ordenante del cosmos. En pocas palabras, la palabra ordena o pone orden al cosmos. En el ser humano la mente representa al Padre o Dios y lo que percibimos en nosotros como logos refleja su orden y presencia de Dios. Le explica que de la mente divina surge una mente creadora que crea 7 gobernantes o esferas planetarias que rigen el mundo material y esto se llama destino. De los elementos inferiores, tierra y agua, surgen los animales y formas de vida. La mente divina crea al hombre primordial, andrógino,
que es la imagen perfecta de Dios, poseedor del poder sobre la creación. Después viene la caída del hombre. Ese hombre primordial ve la creación y desea experimentarla. Y con permiso del Padre desciende a la esfera material, que es la de mero abajo, ve su reflejo en el agua y se enamora de su propia imagen. Y esto provoca la unión del hombre y la naturaleza, dando origen entonces a los seres dobles, o sea, cuerpo mortal más esencia inmortal. Inicialmente andróginos, luego los seres se separan en masculino y femenino y se les ordena multiplicarse. Enseguida le habla del destino del alma, que quien se reconoce como ser inmortal y busca la sabiduría, se eleva hacia Dios. Quien se apega al cuerpo y placeres materiales, que es la última esfera, queda atrapado en la ignorancia y en el ciclo de la muerte. Entonces le explica el camino de regreso a Dios. Poimandrés describe la ascensión del alma. Dice, tras la muerte, el cuerpo se descompone y los sentidos se disuelven en sus fuentes. El alma sube por las 7 esferas, dejando en cada una los defectos y pasiones, ambición, engaño, deseo de riqueza, mentira, etc. Y finalmente entra en la octava naturaleza. Entonces ahí puede cantar himnos al Padre y se diviniza, uniéndose con lo divino. Al final del tratado, Poimandrés desaparece y deja a Hermes lleno de este conocimiento y poder espiritual, y le empieza a decir a todos que despierten de la ignorancia, que busquen la inmortalidad y el conocimiento, y algunos lo escuchan, pero otros lo rechazan. Y el capítulo finaliza con una oración de alabanza a Dios y la promesa de guiar a otros hacia la luz. El segundo tratado es el tratado B y es de Hermes a Asclepio. Y Asclepio, en el Corpus Hermeticum, es el interlocutor de Hermes Trismegisto. Funciona como alumno o discípulo que hace preguntas, permitiendo que Hermes le explique las verdades filosóficas y espirituales. En los textos herméticos, su figura simboliza esa búsqueda de conocimiento y la apertura a la sabiduría divina. Como símbolo filosófico, Asclepio encarna la mente racional y curiosa del ser humano, que necesita guía para alcanzar la gnosis o conocimiento espiritual. En pocas palabras, Asclepio es el estudiante ideal y Hermes, su maestro que revela los secretos del universo. En la primera sección de este tratado, le habla sobre el movimiento y el motor. Y Hermes le pregunta, ¿todo lo que se mueve no se mueve en algo y es movido por algo? Y Asclepio responde que sí. Y Hermes continúa y le dice, el motor debe ser más fuerte que lo movido y deben ser opuestos en naturaleza. La primera lección de este tratado, de esta conversación, de este diálogo es: todo movimiento depende de una fuerza superior e inmóvil. En la sección 2 de este tratado le habla del universo. Y Hermes le dice, el universo es un cuerpo inmenso, lleno de otros cuerpos, y se mueve. Pero para moverse necesita un lugar más grande que él. Y ese lugar no es físico, es incorpóreo, divino, eterno. Allí reside la esencia que contiene todo el cosmos. En la sección 3 le dice que Dios no es un objeto que podemos tocar o medir. Dios es trascendental, es la causa de todo lo que existe. Lo que pensamos de Él son solo manifestaciones, nunca Él mismo. Y Hermes le dice, todo lo que existe se sostiene en la inteligencia y en la esencia eterna. En la sección 4, el cosmos se mueve por oposición. Por ejemplo, las estrellas fijas y las estrellas errantes
giran alrededor de un punto inmóvil. Y así funciona todo movimiento. La estabilidad depende del equilibrio entre fuerzas opuestas. La sección 5 es sobre el cuerpo y espíritu. Hermes le explica: los cuerpos no mueven a otros cuerpos. El movimiento surge del alma, del espíritu. Incluso lo que parece vacío está lleno de aire y de energía. Nada es realmente vacío en el universo. La sección 6 habla de la naturaleza, del bien y de Dios. Aquí dice que Dios es el bien absoluto, es la fuente de toda existencia. Y todo lo demás, dioses o humanos, no puede contener la naturaleza del bien. Y Hermes le dice: el bien y Dios son uno, son lo mismo. Lo que da todo sin recibir nada. Y que el otro nombre de Dios es Padre, creador de todas las cosas, como le llamaba Jesús. La sección 7 habla sobre la moral y el orden divino. Aquí menciona cómo la procreación es sagrada. Dice que el dejar de tener hijos es considerado impiedad. Este tratado nos enseña que todo movimiento, todo ser, todo cuerpo se sostiene en la esencia eterna. El siguiente tratado es un resumen y es el discurso sagrado de Hermes. Hermes explica que Dios entonces es el principio de todo, que es la gloria y la fuente de todos los seres, que de él provienen la inteligencia, la naturaleza, la materia y la sabiduría, que revela el orden de las cosas, que al principio había una oscuridad infinita y que de pronto en el caos surgió una luz pura que organizó los elementos, separando lo sutil de lo denso, y que así comenzó la creación. Lo liviano ascendió y lo pesado quedó en el fondo. Entonces, por la acción del fuego, todo fue tomando forma. Surgió el cielo con 7 círculos, o los planetas y las constelaciones, y que este orbe comenzó a girar, movido por el espíritu divino. Y entonces aparecieron animales de tierra, de agua, de aire, las plantas, las flores. Nació la humanidad destinada a conocer las obras divinas, a dominar la naturaleza y a multiplicarse. Los humanos fueron hechos para investigar el cielo, descubrir el bien y el mal y crear grandes obras. Y finalmente Hermes explica en este tercer tratado que toda obra material es transitoria y que se consume con el tiempo. Pero gracias al ciclo de renacer y que la necesidad impuesta por los dioses, la naturaleza se renueva. Que lo divino es el orden total del cosmos, siempre regenerado, porque la naturaleza reposa en Dios. Cuarto tratado se llama el mar, que es la crátera, y la unidad, la mónada. Y en este texto del Corpus Hermeticum, Tat es el hijo o discípulo de Hermes Trismegisto, a quien Hermes instruye directamente. Su función es muy similar a la de Asclepio. Representa a este aprendiz que escucha, que pregunta, que recibe el conocimiento espiritual. Y Hermes aquí enseña a Tat que el Creador no hizo el mundo con las manos, sino con su palabra. Que el universo es un cuerpo, aunque es intangible e invisible, y como es bueno, no quiso quedarse con la creación para sí, sino quiso envió al hombre como ornamento del cosmos para contemplar la obra divina y llegar a conocer al Creador. También dice en este tratado que Dios dio razón a todos los hombres, pero inteligencia solo a quienes la buscan. Hermes le explica que Dios envió a la tierra un mar de inteligencia que llama a los hombres a sumergirse en él. Los que lo hacen reciben el conocimiento y se convierten en hombres perfectos, mientras los que lo rechazan se quedan atrapados en pasiones y en placeres como los animales. Los que aceptan el don se elevan, despreciando las cosas corporales e incorpóreas y apresurándose hacia el uno. Hermes le dice a Tat que para bañarse en este mar de inteligencia, primero debe despegarse del cuerpo,
porque no se puede elegir lo mortal y lo divino al mismo tiempo. Este tratado enseña que el origen de los males no es Dios, sino nosotros que preferimos lo material. Que para volver al uno es necesario atravesar muchos cuerpos. Hermes explica que el bien es infinito y sin principio ni fin. Y que aunque nos parece que comienza cuando lo conocemos, en realidad siempre ha estado ahí. La unidad o mónada sería esta raíz de todas las cosas, o principio que no proviene de nadie y que se engendra o engendra todo lo demás sin ser engendrado. O sea, es el uno. Que todo lo creado es imperfecto y divisible, pero lo perfecto como la unidad no necesita ni crecer ni decrecer. Es nada más. Y Hermes aquí concluye diciéndole a Tat que si contempla esta imagen con los ojos del corazón, encontrará el camino hacia lo superior, porque la contemplación atrae al alma hacia lo divino, como el imán atrae al hierro. El siguiente tratado, que es el quinto, Hermes aquí instruye a su hijo Tat de nuevo sobre la naturaleza de Dios, explicando cómo lo que es invisible e incorpóreo es paradójicamente lo que más se manifiesta, porque es la causa de toda manifestación. Describe tanto el orden cósmico como la perfección de la creación humana, mostrando que todo lo que existe tiene un creador. Y busca iniciar a Tat en la comprensión de lo divino y de la relación entre lo visible y lo invisible. El mensaje central de este capítulo sería que Dios es la causa suprema y eterna de todo lo que existe. Entonces, todo lo visible y lo invisible, desde el cosmos hasta el cuerpo humano, revela su perfección y su sabiduría. Y comprender a Dios requiere inteligencia y contemplación. Entonces, todo lo que existe está en Él y Él está en todo. Y el reconocimiento de esa unidad y totalidad conduce a la verdadera comprensión espiritual y moral. El tratado 6, es Hermes explicándole a Asclepio que el bien no está en el mundo ni en los hombres, sino únicamente en Dios. Y enseña que todo lo creado es cambiante, pues está sujeto al sufrimiento y que por lo tanto no puede contener el bien puro. Y este capítulo es una reflexión filosófica sobre la diferencia entre el bien divino y lo que en el mundo consideramos bueno. El mensaje central de este capítulo sería: el verdadero bien y la verdadera belleza solo existen en Dios. No pueden contenerse en el mundo material. Lo que aquí llamamos bien es relativo y está contaminado de mal. Entonces, solo a través del conocimiento y la piedad podemos acercarnos a comprender el bien divino, que es eterno y puro e inmutable. En el siguiente tratado, Hermes lanza un llamado a los hombres para que despierten de su ignorancia, que es vista como una embriaguez que los mantiene atados al sufrimiento y alejados de la libertad espiritual. Los invita a buscar el conocimiento divino y a despojarse de la túnica de ignorancia y maldad que los mantiene prisioneros. Hermes aquí habla como en tono casi profético y se dirige a toda la humanidad. Y el mensaje principal de este tratado sería: la mayor desgracia del ser humano es vivir en ignorancia de Dios, y solo al despertar, despojarse de la ignorancia y buscar el conocimiento con el corazón e inteligencia, se puede contemplar la verdad y el bien y liberarse de estas cadenas de sufrimiento material. En el siguiente tratado, Hermes continúa la enseñanza a Asclepio después del discurso perfecto y le explica la relación entre sensación e inteligencia en el hombre, en el mundo y Dios. Entonces analiza cómo nacen los pensamientos, la diferencia entre pensamientos inspirados por Dios y los que vienen de genios, les llaman, o espíritus, y cómo el hombre puede elevarse por la piedad y por el conocimiento. También habla cómo el mundo y Dios poseen una propia intelección y sensación y cómo el cosmos es el gran instrumento de la voluntad divina.
el mensaje central de este capítulo es: la sensación e inteligencia son inseparables en el hombre y en el cosmos. Que el mundo mismo es un ser viviente que actúa como instrumento de Dios para crear y renovar la vida. Y comprender esto y buscar las semillas divinas en la inteligencia es lo que conduce a la verdadera piedad o al conocimiento de Dios y a transformar el mal en bien. Mucha información, ¿verdad? Esta fue la primera parte del desglose de los tratados del Corpus Hermeticum. En la segunda parte vamos a hablar sobre el camino de la gnosis y la regeneración espiritual, que aquí es donde el mensaje se vuelve aún más profundo y transformador. Gracias por pasar por mi canal Blue Magic y te espero en la segunda parte.